Ok, bueno, entonces iniciamos esta lección. Vamos con la sesión número 2 de este curso que es El Padre que yo quiero ser. Y hoy vamos a ver la lección 3 y 4. La lección 3 es la pureza del Padre y la lección 4 es la verdad del Padre. Estas dos lecciones las estaremos revisando en este día. La semana pasada estuvimos iniciando con este curso, hablando como algo introductorio con la lección 1 y con la lección 2 y algunos datos importantes de la importancia de la figura paterna, de la labor fundamental que es en la familia, el poder desarrollar correctamente esta figura paterna, entonces es fundamental. Y hoy vamos a hablar entonces ya de las características, si recuerdas, pues estuvimos revisando, que íbamos a ir revisando a lo largo del curso, características que un padre debe tener, basadas obviamente en las características o la naturaleza de nuestro Padre Dios. Entonces, tomando como ejemplo esto, podemos entonces ponerlas en práctica y hablar y descubrir cada una de ellas. La primera, entonces, es la pureza del Padre. Hablando de pureza, ¿qué te llega a tu mente, William? Hablando de pureza, cuando escuchas esta palabra, a qué la refieres, la pureza? A algo limpio, ¿Algo limpio? algo, Ajá. sí, algo, eh, eh, hablando algo intacto, algo que no está sucio, pues. Ok, muy bien, muy bien. De repente, hablando de pureza y enfocándolo sobre todo en el área sexual, enfocando este término en un área sexual, de repente puede ser un poco confuso, pensando que puro es no, por ejemplo, no tener relaciones sexuales, tal vez, o no pensar en sexo, o cuestiones de este tipo, pero en realidad, al pensar en el sexo, nos damos cuenta que es algo que Dios creó, que Dios ha diseñado para, digo, con ciertas intenciones, como primero la preservación de la humanidad. Cuando vemos ahí en el Génesis, cuando Dios le dice a Adán y a Eva, multiplicaos, o sea, en realidad lo que le está diciendo es tengan sexo, tengan relaciones sexuales para que puedan procrear hijos. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el Señor pues ha regalado esta parte de la sexualidad. Más allá solo de la procreación, también lo ha hecho en función de recreación para el hombre y la mujer. Entonces, pensando en la parte sexual, hay ciertos planes, hay ciertas directrices que el Señor ha puesto, que el Señor ha dado para el ser humano. Y hablando de esto, podemos hablar de la pureza, o pensando en ello, podemos pensar entonces en la pureza que debe tener el ser humano hablando del aspecto sexual. Entonces, de repente confundimos ello porque pensamos que pureza es sinónimo de abstinencia en la cuestión sexual, pero no necesariamente por tener abstinencia yo soy puro sexualmente, porque tal vez en mi mente, o tal vez en mi propia práctica personal, pudiera yo estar desviado de la pureza y no estar teniendo una relación sexual con otra persona. Entonces, la pureza no es sinónimo de abstinencia. Entonces tenemos que ubicar en este momento qué es la pureza o cómo podemos enfocar la parte de la pureza. Para esto vamos a ver algunos factores que se relacionan con el padre, ya lo platicábamos algunos aspectos de esto la semana pasada, alguna parte que tiene influencia la figura paterna en la pureza sexual de sus hijos, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, ¿qué factores hay relacionados con el padre en esto? Bueno, el padre tiene la primera y potencial oportunidad de dar forma a convicciones y conducta sexual de sus hijos. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque hoy vivimos un desorden en la parte sexual, en general, en todos lados, en cualquier país que vayamos, el área sexual es un área de mucho desorden, de mucha libertad, de mucha diversidad, pensando en todo lo que hoy hemos llegado a conocer como este tipo de situaciones. Entonces, darle forma a una convicción y una conducta sexual es una labor de los padres. La primera, yo la voy a leer, la primera, la presencia del padre. Ya habíamos visto algunos de estos datos la clase pasada, y ahí vemos que la ausencia o presencia de un padre
es un factor determinante en las actitudes sexuales del niño. Investigadores de la Universidad de Johns Hopkins encontraron que chicas adolescentes en familias sin el padre son un 60% propensas a tener relaciones sexuales premaritales. Esto es fundamental y lo hablábamos esto por la búsqueda de una chica del amor, de la figura, del cariño de un hombre, en este caso primero del padre, y si no lo tuvo, pues es una forma de escape. Robert Billingham, investigador de la Universidad de Indiana, sugiere que los varones que se crían sin la presencia del padre pueden seguir más el ejemplo de estereotipos culturales de cómo se supone que debe comportarse el hombre, de las seducciones, de la televisión y las películas. Entonces, no solo en las chicas, también en los hombres. ¿Cuál es el mensaje que nos dan hoy los programas? Yo veo a veces series, películas, sobre todo estadounidenses, ahora también ya más de nuestra cultura, hablando de la cultura en español, pero sobre todo en las estadounidenses es sumamente normal que dos chicos tengan relaciones sexuales, apenas casi se conocen y prácticamente tienen relaciones sexuales rápido, a veces sin ningún compromiso, a veces sin ningún tipo de relación previa, casi instantáneo, y esto es normal para ellos, es muy, muy normal, ¿no? Esta es la parte de su cultura. Y entonces son los ejemplos con los que los hombres se van formando en las diferentes culturas. En nuestra cultura es un poco más conservador esto, es un poco menos fuerte, pero cada vez estamos más invadidos acerca de esta situación. Entonces, la figura del padre, la presencia del padre, tiene una influencia tanto para la convicción, para la decisión, para la conducta de los hijos en cuanto a la parte sexual. William, si nos ayudas por favor con el punto número 2, la atención del padre. En el libro El padre, la figura y la fuerza, se cita un estudio de 7.000 mujeres que trabajan en bares y clubes desnudistas. Mientras que el aspecto económico puede haber influido sobre su decisión de trabajo, la mayoría admitió que probablemente buscan la atención masculina que nunca tuvieron en su niñez. Esto sugiere una correlación entre la falta de atención paterna y la conducta sexual de estas mujeres. Ok, gracias. Datos importantes, datos que si no se hacen algún tipo de investigación, pues no los podríamos conocer y de repente pensamos que la gente simplemente hace estos actos o tiene esta conducta pues, simplemente porque le gusta, pero no solamente es eso, también es la búsqueda del afecto, la búsqueda de la figura y aquí la mayoría de estas 7,000 mujeres admitió que probablemente buscan la atención masculina que nunca tuvieron de su padre. Entonces nos damos cuenta aquí de la importancia que tiene esta figura, de el desarrollarlo correctamente, el aplicarlo con nuestros hijos, con nuestras hijas. Entonces hay una correlación directa en esto entre la falta de atención paterna y la conducta sexual de las mujeres. O sea, no solamente es a veces una forma de trabajo o una forma de buscar el sustento, hablando de las prostitutas, por ejemplo, sino también tiene que ver, hay más cosas, hay una raíz de dónde viene toda esta parte. Ubaldo, por favor, ¿nos ayudas con el 3, la cercanía del padre? No, ¿tu audio está apagado? Ya. Tu micro, perdón. Sí, dos estudios realizados por el ministro de Josh McDowell en 1987 y 1994 indican que la actividad y promiscuidad sexual era menos probable entre adolescentes, varones y mujeres que reportan sentirse cerca de sus padres. Una relación sana con papá es un factor importante en el hecho de que jóvenes y jovencitas se abstengan de relaciones sexuales premaritales. Gracias. Entonces, fíjense, son investigaciones que si no se hicieran, pues no tuviéramos estos datos. En realidad, todo esto tiene que ver con la naturaleza del hombre y de la mujer, con la naturaleza de formar una familia, con la naturaleza de tener las guías correctas acerca del padre y de la madre. En este caso, bueno, estamos enfocándonos más en el papá, pero estas investigaciones pues demuestran que los chicos, hombres y mujeres que reportaban sentirse con una relación más cercana a sus padres, era menos probable que tuvieran actividad sexual o promiscuidad sexual, que como hemos comentado, en muchos lugares es muy común, es inclusive legal en algunos lugares. En España, por ejemplo, se habla de
países como Holanda, donde tú caminas en una calle y hay como si fueran tiendas, aparadores, mujeres, prostitutas que se están ofreciendo ahí como un aparador. Y entonces son todas estas cosas tristes que vivimos hoy, cosas de denigración de la figura tanto de la mujer como del hombre en todas estas situaciones. Adelante, Ubaldo. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Sabes? Pero es bien complicado ahorita que deseas eso. Es bien complicado como papá como que tener un parámetro, un parámetro fidedigno de acuerdo como a las escrituras, porque en las escrituras nosotros encontramos, en la Biblia nosotros encontramos obviamente el patrón moral que tenemos que tener. Es decir, no fornicación, no inmoralidades sexuales, etcétera. Sí. Pero no en un nivel de niños. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando Sophie era más pequeña, en su escuela, en el kinder, se presentó una situación de un niño que se bajaba los pantalones enfrente de todos los compañeros, ¿no? O sea, pues a él le, como que en ese momento, pum, ¿no? Y se bajaba los pantalones y le enseñaba su sexo a todos. Y yo, obviamente, pues a muchos papás nos causó como tema, ¿no? Fuimos a hablar con la directora, etcétera. Pero yo investigando en internet, en blogs de psicología, en páginas de psicología acerca de esto, por ejemplo, hay psicólogos que este patrón de que le enseñen los genitales a esa edad, o sea, en el kinder, a los otros niños, lo consideran algo que no entra dentro de una alerta roja, sino es una forma en la que los niños se expresan como o conocen su entorno, conocen su sexualidad. Y hay muchas situaciones que tú dirías, híjole, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? Y no, pues, tú como papá no, pues no tienes un parámetro, ¿sí me entiendes? O sea, no hay como, o necesitarías conocer como a un psicólogo, pero cristiano, de tal forma que te oriente, porque uh, te digo, por ejemplo, uno de los parámetros que me acuerdo mucho es si el niño muestra sus genitales a otros niños, no es, o sea, no es fuera de lo normal. Muchos niños lo hacen. Si el niño toma de la mano a otros niños, si el niño besa en la boca a otros niños, pero sin meter la lengua en la boca de los otros niños, simplemente como beso de piquito, ¿no? Si el niño, ese tipo de cosas, a muchos psicólogos lo consideran como un patrón, que comúnmente niños pequeños pueden llegar a tener o una manera de expresar su sexualidad. Pero tú como papá obviamente es algo nuevo que estás viendo y dices, híjole, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Esto cómo le va a afectar cuando crezca? ¿Le va a afectar o no le va a afectar? Si lo dejo, le hago bien, si no lo dejo, le hago mal. ¿Sí me entiendes? O sea, es un tema que de pronto dices, no manches, no sé hacia dónde ir, ¿no? Sí, sí, es algo que no es fácil, no es sencillo. Sin embargo, yo creo que si vamos a la palabra de Dios, toda su sabiduría nos puede dar una luz o un camino a poder seguir. Sí, como dices tú, de repente no podemos encontrar toda la información o es difícil poder encontrarla, pero sí, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de la palabra. Y en cuanto a esta parte, yo lo que creo es que los niños pequeños actúan en general, de pequeños van descubriendo obviamente ciertas cosas, pero mucho es por imitación. O sea, ellos hacen lo que ven hacer a sus papás, o sea, generalmente, porque son los que están más cercanos o algunos familiares cercanos a ellos. Entonces ellos reproducen estos ejemplos en las escuelas o en lugares donde están o donde viven. Entonces, por eso es que es importante, ¿no? La figura, la educación, los ejemplos que le damos a nuestros hijos serán fundamentales. Y, por ejemplo, pensando en esto que tú estás mencionando, pues no podemos ocultarlo, por ejemplo, lo que sucede, porque nuestros hijos van a escuelas donde hay niños cristianos o niños no cristianos o de familias, pues, cristianas. Pero vamos a ver, por ejemplo, en la siguiente lección, hablar de ejemplos, ¿no? De tomar todo lo que puede haber, no ocultarlo como pasa a nuestros hijos, sino al contrario, decirles, ok, ¿qué viste en esto? ¿Qué detectas en esto? Entonces, hablarle a nuestros hijos acerca de ello y a través de esto enseñarles, ¿no? A través de esta parte poderles enseñar acerca de lo que es puro y de lo que no es puro, ¿no? Hablando en este caso, por ejemplo, de la pureza o de lo que está bien moralmente y no. Porque de repente, opinión de ciertos psicólogos, todo es muy válido y toda la parte de los estudios que hay, pero recordemos que ahora con esta parte de la equidad de género,
hay un montón de ideas, ¿no? Un montón de filosofías, de pensamientos que no siempre van acorde a la palabra de Dios. De repente pienso mucho en el papel de la mujer o inclusive hasta la parte del aborto, ¿no? Ciertas situaciones donde pues mucha idea de los avances de hoy ven normal ciertas situaciones y nosotros al pensar simplemente, aunque por ejemplo la Biblia no hable del aborto como tal, nosotros nos damos cuenta que es una situación en la que no podemos estar de acuerdo, no podemos compartir esa idea por nuestra filosofía, por nuestra fe que tenemos. Entonces nos damos cuenta que es un plan de Dios, nos damos cuenta que es una vida y no podemos estar de acuerdo con ello. Entonces creo que sí ahí sería fundamental poder buscar, como dices tú, ayuda así de hombres cristianos, de hombres o sí, psicólogos, médicos en cuanto a toda esta parte que nos puedan dar una guía, ¿no? Bueno, vamos a continuar. La tercera dimensión ahí entre las más grandes influencias. Entonces, si cualquiera de los tres factores relativos al padre falta, papá será un tercero lejano, ¿no? Entre los factores que compiten por influenciar las normas sexuales del joven. Y imagínate, yo he trabajado ya por muchos años acá en la iglesia con los adolescentes y veo sus luchas, pero veo también su silencio y a veces nos damos cuenta de lo que está pasando. De repente los papás pensamos, hablando papás cristianos, ¿no? Pensemos que nuestros hijos están en casa, que nuestros hijos no salen, no andan en fiestas, no andan afuera, a veces, ¿no? Pensando en esto, decimos, no, pues él siempre se la pasa en su recámara, siempre está ahí, él es un buen chico y todo. Pero hoy, en medio de tantas situaciones, en medio de tanta influencia, hoy puede ser que el enemigo esté directamente ahí en la recámara de nuestros hijos. Puede ser la televisión, puede ser la computadora, puede ser el celular, puede ser todas las influencias que vienen de fuera. Nuestros hijos están expuestos a prácticamente a muchas cosas. No solamente hablo de los medios de comunicación, sino tienen que estar en la escuela alrededor de 6, 7, 8 horas, dependiendo de la escuela donde vayan, y están expuestos a la influencia de otros jóvenes que no son cristianos, que vienen con otro tipo de prácticas. Entonces, muchas de estas cuestiones son importantes. Vamos a ver la primera. La de ella es la presión de los compañeros. Entonces menciona acá que los amigos de su edad ejercen una gran influencia en los jóvenes. Entonces, nosotros de repente comparamos esto de que pues pasamos con algunos de ellos, por ejemplo, los viernes en la célula, 2 horas, pasadito de 2 horas tal vez, y el domingo vienen al servicio, pues 1 hora y media, 2 horas y luego una clase con nosotros. Entonces, con actividades de la iglesia podemos pensar que pasan algo así como unas 6 horas a la semana, más o menos, más o menos, ¿no? Unas 6 horas a la semana. Pero por esas 6 horas a la semana en la iglesia pasan expuestos afuera muchísimas horas más, ¿no? Yo creo que 5 o 6 veces más esas mismas horas, expuestos a la cultura, expuestos a las ideas, a las corrientes, a las modas. Y todo esto es fundamental porque todo eso ejerce una gran influencia en el ser humano. Y los jóvenes ven un montón de cosas, los jóvenes ven a las chicas, los noviazgos, y quieren experimentar, es un hecho, eso es real. Y si los papás solamente les decimos, no, tú no hagas esto porque está mal, pero no le explicamos el por qué o no vamos más allá y tener una comunicación, es un hecho que el chico va a querer experimentar y va a hacer a un lado lo que su papá o su mamá le dicen. Entonces, estar expuestos a esta presión es fuerte, es duro para los jóvenes. Tenemos que acompañarlos, tenemos que ayudarlos en esto. ¿Por qué? Porque la cultura juvenil emite mensajes en cuanto a valores personales, en cuanto a sexualidad, en cuanto a identidad, en cuanto a aceptación. ¿Cómo puedes ser aceptado? Pues si eres famoso, si eres guapo, si te vistes bien. Pero no solo eso, también si te acuestas con alguien, tal vez llevar ahí una competencia de con cuántas te acuestas o con cuántos te acuestas, porque hoy ya no solo es de hombres, sino también es de mujeres. Entonces, la presión de los amigos es un factor determinante o es uno de los mayores determinantes en la actividad sexual de un adolescente, especialmente si carece de los factores relacionados con el padre que estuvimos mencionando anteriormente. Un estudio de 1,000 adolescentes muestra que el 76%, o sea, es mucho, se aventura sexualmente lo suficiente como para sentir que tiene experiencia y que sus amigos no lo harán a un lado. Y aquí no hay cuestión de que si eres o no eres cristiano, ¿no? O sea, en general,
Aquí muchos entran. ¿Cuántos cristianos estarán dentro de este 76%? ¿Y cuántos no cristianos estarán dentro del 24%? Porque no solamente serían, pensemos que son el 76% son no cristianos y el 24% son cristianos. No, en realidad esto afecta a todos, afecta a todos. Yo cuando de repente les digo a los jóvenes, cuando podemos hablar con ellos o alguna cuestión así, yo les digo inclusive, el hecho de que sea cristiano y venga a la iglesia no es garantía de que te va a ir bien en la vida, ¿eh? O sea, tienes que observar bien a la persona, tienes que observar bien cómo es su cultura, su filosofía, su idea, su familia. Observa todo si te quieres casar con él, porque no el hecho de que venga cada 8 días y sea puntual es garantía de que te va a ir bien en un matrimonio con esa persona. O sea, tienes que observar todos los detalles ahí en esta parte, ¿no? Vamos al B, mensajes de los medios de comunicación masiva. Si nos ayudas, William, por favor, con este. Okay. Mensaje de los medios de comunicación masiva. La mayoría de los compañeros de nuestros hijos ha aprendido lo que sabe del sexo. No de sus padres, no de la iglesia, no de la escuela, sino de las corrientes incesantes en la TV, cine, la música rock y actualmente Internet. El Ok, Internet. es fundamental esto es una realidad. Cada vez hay mayor influencia. Yo creo que, bueno, yo hablo desde mi perspectiva. Uh, Cuando yo tenía pues 13, 14 años, lo más que uno podía ver era una revista pornográfica, no había otro, no había más, ¿no? Una película tal vez, pero todavía ni había videocaseteras, que de repente después ya empezaron a salir. Entonces, lo que yo pude ver algún día que un compañero me mostró desde la primaria, inclusive llevaba una revista pornográfica, era lo más que uno podía ver, pero tampoco era tan sencillo que te la vendieran en el puesto de periódicos, ¿no? No era algo muy, muy sencillo. Hoy esto es totalmente diferente. En la palma de la mano, los jóvenes tienen acceso a todo. No sé si viste por ahí las noticias, hay una página que se llama Pornhub, que es una página pornográfica, y ahorita, en medio de la contingencia que estamos viviendo, abrió sus servicios premium para todos. Todos pueden entrar y ver ahí esta página. Entonces, qué triste noticia, ¿no? Para nosotros, porque de repente ellos pueden pensar, para que la gente se quede en casa, les vamos a abrir la página de internet y que todos puedan accesar. Qué triste, ¿no? En medio de todo esto, mejor el poder cursar algo, el poder reunirme con alguien a través de esto, pero es la filosofía que hay en nuestro mundo. No podemos ocultar esta parte, no podemos querer formar una burbuja a nuestros hijos. Tendríamos que tenerlos todo el tiempo vigilados, todo el tiempo en casa. Entonces, más bien, tenemos que ayudarles en medio de este proceso. Algunos ejemplos de pureza, hablando de la palabra de Dios, siguiendo a esta parte, los preceptos de Dios, vamos a ir a la palabra, demandan pureza. Y es aquí donde vamos a poder entender que de repente pensamos, si yo me abstengo sexualmente de tener relaciones, entonces yo soy puro. No, esa no es pureza, esa parte no es pureza. Entonces, Dios habla por medio de la ley, por medio de su palabra, ¿no? Y es clara. Vamos a ver en cuanto a la parte de lo que significa impureza sexual. Y en realidad, ¿qué podríamos definir de hablar de pureza o de impureza? Pues hablar de pureza es cumplir con el plan de Dios, simplemente cumplir con el plan que Él tiene para un hombre y una mujer. Entonces, hablar de esto es hablar de la unión de un hombre, de la unión con una mujer, de la fidelidad entre ellos. Eso es pureza. Cualquier cosa que está fuera de ese plan, hablemos de masturbación, hablemos de adulterio, hablemos de un no compromiso en todo esto, será malo o será pecado, será impureza sexual. Fuera de todo esto, eso es impureza. Entonces, pureza es el plan de Dios, es cumplir con el plan de Dios, hablar de la relación entre un hombre y una mujer, un compromiso, la fidelidad. Esto es pureza. Todo lo que está fuera de esto es impureza sexual. Eso es lo que podemos definir. Y tenemos ahí algunas citas bíblicas. Si nos ayudas con la primera, Ubaldo, Hechos 15:29, por favor. Sí, que os abstengáis del sacrificio a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Hechos 15:29. Gracias. Entonces, fíjense, cómo compara, ¿no? La idolatría con la fornicación. O sea que el apóstol Pablo aquí está hablando acerca de esto. Pues bueno, en Hechos, esta descripción que da aquí,
de las cosas que nos tenemos que abstener por nuestro bien, por nuestro cuidado, en realidad, de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado y de fornicación. ¿Qué es fornicación? Pues una relación sexual fuera de un compromiso, fuera de una unión o de un matrimonio. Es un hecho que esta parte también del matrimonio, pues hoy como lo conocemos, pues ya tiene más ideas humanas, más que de lo que Dios pensó en un principio, porque en un principio era solamente, pues prácticamente escoger a una mujer, pedirla y tal vez hacer una fiesta, alguna cuestión así es lo que vemos bíblicamente y ya. Pero hoy, pues, nos habla de cumplir con las leyes, por ejemplo, de ir con la persona que escogiste y pues hacer un compromiso, un pacto, un contrato. Esto es lo fundamental. Hoy de repente le queremos poner ya y agregar más los hombres de que tienes que recibir la bendición del pastor y cuestiones así. En realidad esto ni siquiera es bíblico, ¿no? O sea, esto es ya más invento de los hombres que otra cuestión. En realidad es un compromiso con aquella persona ante Dios y pues obviamente cumplir legalmente con todo lo que se lleva a cabo, ¿no? Pero hablando fuera de esto, la parte de la fornicación, pues es estar fuera de este compromiso, simplemente tener relaciones sexuales por tener con alguna persona, y es este libertinaje, ¿no? Entonces dice, estas cosas, si te guardas, bien estás haciendo para Dios, ¿no? La que sigue es primer carta a los Corintios 6:18, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, fíjate, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando el Señor menciona que el hombre se unirá, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, ya no son dos, sino ahora es uno. Uno en todo, uno en lo sexual, uno en lo físico, uno en lo espiritual, en lo emocional, uno obviamente. Entonces, por eso es que yo me uno a una persona y esto es fundamental porque es dar todo lo que soy de mí a otra persona. Por eso dice el apóstol Pablo aquí en la primera carta a los Corintios que huyamos de la fornicación, que salgamos de ahí, porque este pecado está dentro de nosotros. Cualquier otra cosa, el hablar, el mentir, el ofender, el golpear, inclusive, son cosas que están hacia afuera, pero eso es hacia adentro, lo que yo llevo hacia mí, y entonces estoy llevando impureza hacia mi vida. Efesios 5:3, por favor, William, si nos ayudas. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, como conviene a santos. Perdón. Santos, ¿ok? Efesios 5:3, gracias. Entonces, fíjense, aquí lo compara la fornicación con la inmundicia o con la avaricia. Son cosas también, obviamente, fuertes. De repente, a veces hablamos y cuando pensamos en un pecado sexual, pensamos que es lo más grave que hay, pero en realidad es tan grave como la idolatría, es tan grave como la avaricia, es tan grave como la inmundicia o como la mentira o como cualquier otro pecado. El pecado es pecado, simplemente. Entonces, la fornicación, que es esta relación sexual fuera del matrimonio, dice, ni se nombre entre vosotros porque somos santos, porque somos escogidos para Dios. Colosenses 3:5, Ubaldo, por favor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Gracias. Entonces, hagamos morir. No es sencillo y no es fácil porque en realidad, si pensamos como hombres, si pensamos como varones, creo que el área sexual es la parte más fuerte, más grave en nosotros. De repente, alguien por ahí hace una estadística acerca de cuánto tiempo el hombre piensa en el aspecto sexual y por pues gran parte a veces de nuestro día al ver a una mujer simplemente en la calle, al ver una imagen en internet, son cosas que nos llevan a pensar en lo sexual. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y de repente confundimos esta cuestión de la santidad, ¿no? Pensamos que somos santos porque no hacemos nada malo, ¿no? Y no solo es esa parte, o sea, no solamente es contenerme, porque caeríamos en la misma situación de que pensar que por no tener relaciones sexuales yo ya soy puro. Pero no va en función de esto, sino que en realidad yo tenga la convicción como hombre, como mujer, la convicción de saber quién soy,
saber a quién sirvo, saber a quién pertenece mi vida, saber qué es lo que le agrada, y que ahora ya no soy más terrenal. Hacer morir todos estos deseos, estos desórdenes que tal vez por mucho tiempo pude haber vivido en mi vida a lo largo del tiempo: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. El Señor Jesús mismo dice que analices tu vida, dice, porque es mejor, dice, que te saques tu ojo y entrar tuerto al reino de los cielos que no entrar, ¿no? O dice, si tu mano te es ocasión de pecado, pues mejor córtatela, ¿no? Porque es mejor entrar al reino de los cielos manco que no entrar. Y hablando de esto sería así como que muy literal, ¿no? O sea, esta situación, pero en realidad no está hablando de esto, está hablando de lo que tienes que trabajar en ti para poder entrar al reino de los cielos, para poder tener una relación verdadera con Dios. Y primer carta a los Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Eso es fundamental. Y no solamente la fornicación te lleva a no ser santo, sino, como les comento, cualquier otro pecado nos lleva a caer en la no santidad, obviamente, porque hemos sido apartados para Dios, porque hemos sido escogidos para Dios. Y entonces, un ejemplo muy común que a veces vemos en las cartas de Juan es, de repente, el día del servicio, tú ya estás listo, te pones tu mejor traje, tu mejor vestido, pero como es todavía buena hora, de repente te acuerdas que no has hecho el cambio de aceite de tu coche y dices, bueno, pues me voy a apurar ahorita a hacer el cambio de aceite de mi coche. Ya, aunque esté bien trajeado, bien vestido, para el servicio me voy a poner a hacer el servicio. Es un hecho que no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya me vestí, porque ya me preparé para algo, para poder ir presentable a aquel lugar. Si yo hago eso, me voy a ensuciar. ¿Qué traducción tiene esto a nosotros? Bueno, es lo mismo. Nosotros nos hemos vestido de ropaje santo, limpio. Entonces, si yo me veo bien y me gusta cómo me veo acerca de esta limpieza que tengo, no me voy a querer ensuciar, no me voy a querer manchar aquel ropaje y el vestido que el Señor me ha dado. Es un hecho que luchamos humanamente contra todas estas situaciones, pero debo de cuidarme, debo de cuidar esta parte en mí. Y no nada más es decirlo, no nada más es aguantarme por dentro, porque tampoco podríamos hablar de pureza, sino la convicción de que puedo tener en esto. Y esto pensándolo en nosotros, pero piensa en los jóvenes, piensa en ti mismo cuando eras joven y las luchas sexuales que había cuando comenzabas a despertar a esto, cuando comenzabas a despertar a los deseos acerca el deseo de estar con una mujer, por ejemplo. Era una lucha tremenda. Entonces, pensemos en las luchas que nuestros jóvenes mantienen hoy más que nunca, con toda la información, con todo lo que hay alrededor, con toda la influencia que hay de la cultura de sus amigos, de los jóvenes. Es una lucha tremenda para ellos enfrentar. Entonces, hoy más que nunca, la figura del padre es fundamental. Entonces, Dios valora la pureza. Dios, para él es sumamente importante, ¿no? Y ha transmitido ese valor constantemente a su pueblo. Ejemplos de esto: oro puro en la construcción del tabernáculo. Si tú revisas Éxodo 36, desde el 35, donde se hace la petición de la donación del oro, 36 y 37, vas a ver que todo estaba cubierto de oro, oro puro. No oro, no cualquier oro, sino era oro puro. Todos los muebles, todo cubierto de oro. Era pureza, porque ahí habitaba Dios. Incienso puro para el uso en el culto, ¿no? Para lo que se utilizaba. Animales puros en los sacrificios. Esto era fundamental, que no tuvieran defecto, que no tuvieran mancha, que no estuvieran enfermos. Esto era fundamental. Todo tenía que ser puro. Mateo 5:8 también nos habla de tener un corazón puro delante de Dios. Santiago 1:27 nos habla de la religión pura y sin mancha, de las relaciones puras en primer carta a Timoteo 5:2. Entonces, este concepto de pureza es fundamental, que lo entendamos primero nosotros y que lo podamos transmitir a nuestros hijos, que lo podamos transmitir a ellos acerca de la importancia que tiene la pureza, no solo como abstinencia, lo recalco, sino como cumplimiento del plan de Dios, como cumplimiento del plan que Él tiene. Primer carta de Juan 3:3 menciona un precepto de Dios mismo. Dice, el Padre modelo es puro, ¿no? Entonces dice, todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, hablando de Dios. Adelante, Ubaldo.
Tengo una pregunta. Decías, no solamente la pureza como... Y hablando acerca de esto que venimos diciendo, o sea, de ser vulnerable también, un ejemplo muy claro, lo tenemos aquí en el manual ahorita, es el rey David. Todos conocemos el pecado del rey David. O sea, era un hombre tremendo, era un hombre valiente, era un hombre audaz, era todo un ejemplo, ¿no? La palabra lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, tenía una debilidad, ¿no? Como todos los hombres seguramente, ¿no? La parte sexual. Y entonces, o sea, conocemos su historia, ve a una mujer muy guapa bañándose y dice, esta mujer tiene que ser mía. Él ni siquiera preguntó quién era, de dónde era o toda esta parte, o sea, no se fijó en ello, más bien, sí, obviamente obtuvo información de ella y hizo todo por acostarse con ella. Fue un pecado grave, fue el pecado más grave de David, de este hombre conforme al corazón de Dios. Cuando nosotros nos apartamos del plan de Dios, entonces estamos en la impureza sexual. El rey David peca con Betsabé, aunque más adelante se arrepiente. Él quiso ocultarlo, él quiso taparlo, y esa es nuestra figura, ese es nuestro recurso como seres humanos. Cuando vamos al principio, al Génesis, ¿qué fue lo que sucede? Cuando Adán y Eva se ven desnudos el uno al otro, les da pena y lo que hacen es tapar, cubrir esa parte. Entonces nosotros, nuestro pecado siempre hacía eso, cubrir, tapar, encubrir, que nadie se dé cuenta, que nadie sepa. Y luego más allá, cuando oyen que Dios viene, van y se esconden, ¿no? O sea, porque sabían que habían fallado. Entonces, siempre esta parte será fundamental sacarla a la luz. Si nosotros sacamos a la luz, seremos sanados, seremos perdonados y podremos crecer a través de esta parte. Si lo ocultamos, llegará un momento en que nada de lo que está oculto quedará así y Dios lo va a sacar a la luz de una o de otra manera. O sea, esto es una realidad, porque dice el Salmo 51:4, dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Pero, ¿qué tuvo que pasar para que David se diera cuenta de esto? Bueno, pues que llegara el profeta y le hablara, le pusiera el ejemplo de las ovejas, del hombre que tenía muchas y del hombre que solo tenía una, y cómo el que tenía muchas le quita al que tenía una esta, y el David mismo declara, el tal debe morir, ¿no? O sea, el tal es un hombre malo. Y cuando le dicen, ese hombre eres tú, se le cae la cara de vergüenza, ¿no? O sea, a David se le cae la cara de vergüenza y se da cuenta de su pecado y dice, wow, he quedado evidenciado no solo ante Dios, sino ante los hombres, ¿no? Con su pecado. Entonces, la pregunta aquí de David, ya después que reflexionó y pensó en todo esto, ¿estaba pasando por alto el hecho de que su pecado había afectado a otras personas, resultando, por ejemplo, en la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, y hasta del hijo de David que concibió con ella? No. Cuando llega a este punto de escribir el Salmo, David, de contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante sus ojos, lo que él estaba haciendo era reconocer el hecho que cuando pecó, lo hizo contra Dios, contra el que dio la ley, contra el que pidió no cometer adulterio. Entonces, lo que hizo fue malo porque violó la pureza de Dios. Entonces, es obvio que fallamos. Si pensamos, por ejemplo, en la mujer adúltera, en el Evangelio, ahí en Juan, cuando la llevan delante de Jesús y le dicen, hemos sorprendido a esta mujer en el pleno acto del adulterio. Y le dicen, la ley dice que la podemos matar, que la podemos apedrear. ¿Tú qué dices? Ponen a prueba a Jesús o quieren poner a prueba a Jesús con esta situación. Y Jesús, pues, reflexionando, pensando en ello, simplemente su reflexión yo pienso, Jesús pudo haber dicho, pues si eso dice la ley, pues háganlo, ¿no? O sea, simplemente. Sin embargo, Jesús va más allá, nos muestra su humanidad, nos muestra su misericordia y hasta su gracia. Y la declaración que hace Jesús es que el que esté libre de pecado, pues que arroje en la primera piedra. Y ninguno fue capaz de poder arrojar la piedra porque sabían, todos estaban en pecado. Algunos teólogos dicen que inclusive lo que Jesús quiso decir ahí fue que el que no haya cometido adulterio de ustedes, lance la primera piedra. O sea, fuerte, profundo, ¿no? Lo que estaba diciendo Jesús, tal vez si eso es lo que quería comunicar en realidad con ello. Ningún hombre se atrevió, todos tiraron la piedra. Pero lo interesante va más allá todavía. Cuando todos los hombres se van y Jesús le pregunta a esta mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
y le dice, se han ido, ninguno está. Y Jesús declara, híjole, en un tono tremendo, y que me lo aplico a mí, y que yo creo que cualquiera lo puede aplicar, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. ¿Qué es el pecado para Dios? Nada, o sea, en realidad no es nada. Sí me explico, y es por eso que Juan, yo creo que escribe ahí en el capítulo 2, donde dice, estas palabras os escribo para que no pequéis, pero si pecan, no te preocupes, ahí está Jesucristo como un abogado para ti. O sea, en realidad para Dios no es nada el pecado, o sea, no representa nada, o sea, no puede haber nada que nos separe de Él si en realidad nuestra esperanza está en Él, ¿no? Como menciona primera carta de Juan 3:3, el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, esto es fundamental y como les comento, no es un permiso para pecar, sino es una convicción y una forma de crecimiento. Entonces, regresando al Padre, el Padre modelo comunica, ¿no? ¿Qué es lo que comunica? Pues lo contrario de la cultura moderna, lo contrario de la presión de los amigos, lo contrario de los medios de difusión, porque la cultura nos dice, por ejemplo, el mensaje de Nike, solo hazlo, ¿no? O sea, tú solo hazlo, ese es el mensaje hoy a la juventud. Si te hace sentir bien, hazlo, ¿no? O sea, disfrútalo, ¿no? O sea, no te limites por nada. Y acá el modelo espiritual que tenemos para con Dios es la pureza es buena, vale la pena esperar, vale la pena cuidarte, vale la pena estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque a la larga podrás obtener beneficios de todo esto. Entonces, el Padre modelo ordena la pureza porque la pureza es algo que él mismo valora, es algo que él mismo practica. Tal vez no siempre lo practicó, pero en ese momento, cuando habla con sus hijos, él valora la pureza. Él está valorando ello en su persona, con su esposa, en su matrimonio. Él valora esto y puede mostrarlo como un ejemplo a sus hijos. Entonces, hablando acerca de esto, ese es el padre que yo quiero ser, ¿no? O sea, hablando de este curso, quiero que mis hijos sepan que la pureza es buena, que entiendan que no es algo de lo cual avergonzarse, hablando del sexo, no es algo malo, al contrario, cuando hablamos con los chicos nosotros acerca de educación sexual, yo lo primero que le decimos, dale gracias a Dios. Cuando sientas este deseo sexual, lo primero es dale gracias. ¿Por qué? Porque te permite sentir lo que es ser un hombre o una mujer. O sea, primero dale gracias a Dios y dile, Señor, ahora que me has permitido sentir esto, ahora oriéntame, ahora condúceme por el camino adecuado. Entonces, no es algo que tenemos que tapar, sino es algo que tenemos que celebrar, inclusive, soy un hombre, soy una mujer, ¿no? O sea, puedo tener el don que Dios me ha dado acerca de esto, ¿no? Pero que el mensaje también sea el rechazo por la fascinación de lo inmoral, porque hoy no hay detenimiento en esto, no hay un alto y los jóvenes quieren probar y vivir de todo, ¿no? En el engaño que hay en la cultura, en los amigos, en los medios de difusión. Entonces, como el padre que yo quiero ser o este padre, quiero que sepan que valoro la pureza tanto como la valora el Padre a quien sirvo, o sea, a Dios, y que trato de imitar a mi Padre, que noten los beneficios que hay en la pureza a un largo plazo, porque el pecado nos da satisfacción momentánea, satisfacción inmediata, esa satisfacción sexual, pero la pureza me va a dar una vida, un beneficio a largo plazo, una familia, unos hijos, unos nietos, poder ver todo esto, ¿no? Que vean en mí una norma divina de pureza sexual. Y bueno, en realidad esto es más fácil decirlo que lograrlo, ¿no? Y es lo que hemos estado obviamente platicando aquí en la clase. Para lograrlo, depende de qué, pues del Espíritu Santo en mi vida, del templo que yo soy, de la oración, de quien puede obrar, ¿no? En y a través de mis esfuerzos, el hacer uso de ciertas estrategias para con mis hijos que vamos a ver a continuación, de las disciplinas espirituales de las cuales podemos practicar, ¿no? Entonces, la primera de ciertas estrategias que puedo hacer en ello para con mis hijos es la atención y mostrar afecto, ¿no? A ellos. Entonces, muchos hombres, muchos jóvenes en la actualidad, hombres y chicas también, tienen hambre de la atención y del afecto de sus padres. Hay algunos jóvenes y cuando les preguntamos qué es lo que más deseas de tus papás y lo que desean es atención. Deseo que mi papá me atienda, deseo que mi papá me haga caso, deseo que mi papá me escuche. Entonces, cuando tú escuchas eso de los jóvenes, wow, te parte el corazón. Te parte el corazón porque de repente inclusive conoces a los hombres que son y de repente ves que son buenos hombres, o sea, son hombres sirvientes a la iglesia, atentos a muchas cosas, pero ¿qué pasa en la intimidad? ¿Qué pasa ahí en la casa?
no hay atención para con sus hijos, ¿no? Entonces, esta clase de hambre de amor puede afectar a padres y a hijos, creando un círculo vicioso, ¿no? En los cuales los padres hambrientos de amor crían hijos aún más hambrientos de amor. ¿Por qué? Pues muchas veces porque yo como hijo no lo recibí de mi padre, no lo aprendí. Entonces, ¿yo cómo puedo dar algo que no sé dar? Es difícil, obviamente, pero eso no es una justificación para vivir toda mi vida en ello. O sea, yo puedo tomar una decisión, hacer un alto y decir, no más. O sea, si yo recibí esto, no es algo que yo quiero dar de la misma forma, porque esto puede tener consecuencias no solo en mis hijos, sino en mis nietos y en mis bisnietos y tataranietos y todo esto. Si yo hago un corte, yo rompo esta parte y puedo generar nuevas cosas o mejores cosas, esto es un buen ejemplo. Entonces, tus hijos necesitan atención, nuestros hijos necesitan atención. Ejemplos, puedes irlos a buscar cuando salen de la escuela como una sorpresa, llevarlos a comer como sin que sea una ocasión especial, llevarlos a caminar, llevarlos por un helado. Este tipo de experiencias promueven la oportunidad de enfocar la atención en tu hijo, comunicarle lo que es importante para ti. Entonces, estos ejemplos o estas oportunidades son fundamentales. Aquí hay un ejemplo de un padre que cuenta su experiencia. Dice, un domingo después del servicio le dije a mis hijos, hoy les voy a dar un regalo a cada uno. Sus ojos se iluminaron con sentido de anticipación y curiosidad. ¿Qué era lo que papá les iba a dar, no? Dice, les voy a dar a cada uno 30 minutos. En ese tiempo haré lo que ustedes quieran. La reacción fue un grito de alegría entusiasta, como si les hubieran dado un regalo en una magnífica envoltura. Y cada uno de sus hijos dijo lo que quería. Ami dijo, quiero salir a caminar contigo, papá. Así que caminemos por el vecindario, tomados de la mano y deteniéndonos para comprar un helado. Joel me dijo que quería tener una lucha libre conmigo en el patio. Así que jugamos a la lucha libre durante 30 minutos. Jill dijo, quiero sentarme sobre tus rodillas en la mecedora y que me leas un libro de cuentos. Así que leemos un libro de cuentos. Esa tarde aprendí cuán importante es regalarles tiempo a nuestros hijos. Cuando lo regalamos entusiasta y generosamente, obtendremos ricos dividendos. Fíjate qué detalle tan pequeño e insignificante podemos pensar. Media hora, te regalo media hora y yo voy a hacer todo lo que tú quieras. Puedo jugar, puedo luchar, puedo caminar, te puedo llevar a algún lado, te puedo leer un cuento. Si tenemos estas prácticas con nuestros hijos, pueden ser momentos de comunicación, momentos que abran el espíritu de nuestros hijos y que podamos entrar en ellos, podamos descubrir todo lo que hay adentro de ellos. Otro es estar abierto para hablar de temas sexuales, porque es muy común que son cosas tabús en nuestras casas, que son cosas de las cuales no se hablan, que son cosas que son inmorales, sucias, hasta a veces comentamos a nuestros hijos, como el ejemplo que poníamos al principio, querer tapar, no nos va a ayudar mucho, al contrario, más bien estar abiertos, ¿no? Entonces, esto se trata de un proceso de comunicación de ida y vuelta entre tú y tu hijo, y esto es esencial. Entonces, nuestros hijos pueden beneficiarse en su caminar, en su peregrinaje, hacia el logro de buenas actitudes y conductas sexuales sanas y no enfermas, ¿no? En medio de las cosas que hay. Entonces, tanto papá como mamá tienen la primera, pero también la mejor oportunidad de poder guiar a su hijo para que lleguen a tener integridad. Hemos hablado un poco acerca de integridad. La integridad es no tener doblez, o sea, ser uno y ser como yo digo que soy o ser como yo pienso, como es mi filosofía. Y cuando no lo soy en la integridad, pues es hablarlo y decirlo. Hoy fallé en mi integridad, tengo que confesarlo y tengo que decirlo. Entonces, si los canales de comunicación están abiertos, son francos, son positivos, la riqueza de la propia seguridad sexual de cada uno de nuestros hijos y de nosotros ejercerá una influencia, ¿no? Con la relación que hay con él. Nuestros hijos aprenderán de nosotros lo que significa ser un hombre, de cómo debe tratar a una mujer, cómo un hombre debe tratar a una mujer y cómo una mujer espera que un hombre la deba tratar. Entonces se sentirá seguro de sí mismo porque ha contado con una guía, con la mejor guía posible, con la guía de su padre. Nuestras hijas aprenderán a respetarse a sí mismas, a valorar su feminidad, al escuchar la expresión de complacencia en ella, ¿no? Entonces, ella irá madurando, tendrá una base firme sobre la cual medir con qué hombres se va a relacionar, con qué hombres va a tener una relación de noviazgo y hasta pues, de matrimonio, ¿no? En un futuro. Entonces, sabemos que las chicas a veces son muy vulnerables a las intenciones de los hombres.
Entonces, con esto las chicas podrán ser menos vulnerables a las intenciones negativas, sobre todo poder tener este discernimiento cuando alguien se acerca a ellas y saber para qué las quieren, ¿no? Si las quieren para algo serio o simplemente para jugar. Entonces, el amor del padre se vuelve una defensa para nuestras hijas, en este caso para la parte femenina. Entonces, la habilidad para poder expresarnos en esto, en este aspecto sexual, es vital, ¿no? O sea, como padres, saber cómo dirigirnos a nuestros hijos es fundamental. ¿Por qué? Porque hoy en la escuela, la educación sexual ya no solo se detiene entre lo que es un hombre y una mujer, sino hoy la educación sexual en las escuelas también va en función de experimenta. O sea, explórate, y con esto de la equidad de género es, tú, aunque tengas sexo masculino, tú puedes ser mujer. O sea, si tú quieres, tú puedes ser mujer. O viceversa, si tú tienes sexo femenino, pero si tú quieres, experimenta para ver qué es, qué eres en realidad. Entonces, estos son desviaciones sexuales de acuerdo a la pureza también de lo que Dios, o lo que hemos hablado acerca de Dios. Entonces, esta habilidad de expresarnos, de poder conducir a nuestros hijos en el aspecto sexual es vital, ¿no? Podemos aprender de la Biblia lecciones de diálogo sobre la pureza personal, sobre la moralidad sexual con nuestros hijos. Ejemplos, Proverbios 3, 4, 5, 6 y 7 nos habla de cómo le instruimos a nuestros hijos y cómo nuestros hijos escuchan acerca de todo lo que hay que decir en todos los ámbitos, en la conducta, el comportamiento, en la parte sexual, en la sabiduría, en todo. Les recomiendo que lean estos capítulos en esta semana, que puedan anotar, que puedan subrayar, que puedan obtener información en estos capítulos acerca de cómo instruir a nuestros hijos, de cómo prestarles atención, ¿no?, a ellos, y también de cómo los hijos pueden poner atención a la enseñanza de los padres en cualquier tema, incluido la parte sexual. Entonces, no aparece una exhortación o un mandato de hablar a los hijos sobre el sexo, o sea, como algo literal en la Biblia, pero se da por hecho que los padres lo deben hacer, ¿no? Es una guía, es una enseñanza que los padres tienen que dar. Y tenemos también ejemplo de normas santas de pureza. Será más fácil que tus hijos desarrollen estas normas santas de pureza si ven a su padre en el ejemplo de estas normas de Dios sobre la pureza. Entonces, yo, por ejemplo, una cosa que me acuerdo mucho es cómo mi papá miraba a las mujeres, pero no cuando iba mi mamá, sino solo cuando él iba solo o cuando iba conmigo. Y la forma en que él las miraba, para mí era, porque yo cuando era niño yo me preguntaba, ¿por qué mi papá mira así a las mujeres? O sea, ¿qué les verá? ¿O por qué las ve así? Porque de repente las miradas son lascivas, ¿no? De los hombres hacia las mujeres. Entonces yo tengo muy presente esto, ¿no? O sea, muy, muy presente. Y entonces cuando a mí me dan ganas de ver a una mujer y va mi hija conmigo, o mis hijas conmigo, es acordarme de eso, es recordar eso, y dije, yo no voy a ser ese hombre, yo no voy a dar ese mal ejemplo a mis hijas, ¿no? Entonces, son ejemplos de normas santas de pureza. O sea, y obviamente es una lucha por tus deseos, ¿no? O sea, el deseo de ver a una mujer, pero no solo es eso, también es ser el ejemplo de un padre en las cosas. Entonces, por ejemplo, también el padre que trata a una esposa de forma amable, que afirma su feminidad de su esposa, que la valora como compañera de su vida, que le da un lugar en el hogar, lo que está haciendo es estableciendo un fundamento para darle una estabilidad emocional a sus hijos, tanto a los hombres como a las mujeres. El padre que se aparta de estos valores mundanos que hay, de la falta de respeto sobre el sexo, es un ejemplo de pureza, ¿no? De Dios ante sus hijos. Será obviamente lo contrario, un padre que trata mal a su esposa, que la ofende, que le grita, que la lastima, inclusive a lo mejor físicamente, le está dando un mal ejemplo, un ejemplo de impureza a sus hijos. Entonces, una de las maneras más eficaces de desarrollar normas santas de purezas en nuestros hijos es hacerles ver cómo es una relación sexual sana, cómo se desarrolla, y lo importante, lo limpio que es tener una relación sexual con una sola persona, con nuestra pareja, y la fidelidad, el respeto, todo esto será fundamental. Muchos padres son reservados, son cohibidos en cuanto al sexo, y esto, lo que el informe o la comunicación que le da a nuestros hijos es que el sexo es malo, el sexo es sucio. Ya vimos que esto no debe de ser. Entonces, hacerles ver a nuestros hijos que el sexo es parte de una relación pura, hermosa, que se puede disfrutar, inculca una actitud sana hacia el sexo, ¿no? Tal como Dios quiere que sea, ¿no? Como lo dijimos en Génesis al principio, lo que Dios le estaba diciendo a Adán y Eva es: tengan relaciones sexuales, o sea, disfrútenlo, ¿no? O sea, era esto, no lo dice literal,
pero lo podemos entender en el mensaje que está diciendo creced y multiplicaos, ¿no? Es el mensaje que le está dando. ¿Cómo enseñamos normas santas? Bueno, en el libro Josh McDowell comenta, dice, cuando mi hija de 15 años, cuando mi hija de 15 años salí con ella varias veces, la invitaba a salir. Dice, yo me vestía bien como papá, salía de casa y luego volvía para buscarla. Le abría y cerraba la puerta del auto, la llevaba a un buen restaurante, le sostenía la silla, iniciaba una conversación en base a sus intereses. Después de cenar, ella elegía una actividad divertida que podíamos compartir juntos. Al finalizar cada salida, dedicaba unos minutos para explicarle a mi hija que la manera como yo la había tratado esa noche era la manera como la debía de tratar el joven que la respete y la ame. Hice lo mismo, dice, con todas mis hijas, ¿no? Con mis otras hijas. Dice, y mi esposa hizo lo mismo con mi hijo varón. Yo le di indicaciones a él, a mi hijo, sobre cómo tratarla, cómo respetarla durante toda la salida. Dice Josh McDowell, también aprovecho las oportunidades brindadas por la televisión, por las películas, por las noticias, por las bodas familiares, y amigos para hablarles de las normas de Dios sobre la pureza sexual, y es lo que comentábamos. De cada cosa que sucede, cada cosa que vemos, cada ejemplo que vemos, podemos aprovecharlas, ¿no? Para enseñarle a nuestros hijos. Dice, aprovecho malas palabras escritas en paredes, imágenes, porque a veces en algunos lugares se dibuja el sexo del hombre o de la mujer. ¿Cómo esto denigra el sexo? Pero para explicarles por qué son tan ofensivas hacia algo que Dios tuvo la intención que fuera algo hermoso. Entonces, el ejemplo que nos daba Ubaldo, por ejemplo, de lo que sucedió con su compañero de su hija, es un buen momento para explicarle a nuestros hijos por qué la pureza sexual es buena y por qué el sexo es bueno y por qué Dios lo diseñó para un plan correcto para el hombre y a la mujer. También podemos compartirle los beneficios de la pureza a nuestros hijos. Entonces, aprovecha cada oportunidad para hacerle ver a tus hijos que las normas santas que Dios nos da es un camino seguro. ¿Hacia dónde? Hacia el placer, hacia la satisfacción, hacia la realización sexual como hombre o como mujer. Y que la inmoralidad es un camino adjunto, un camino desviado, lo que se desvía y que te va a llevar a la culpabilidad, al engaño, a la vaciedad, ¿no? Simplemente de esto. Entonces es recordarles que las normas de Dios sobre la pureza los van a proteger de muchas cosas como embarazos no deseados, como una enfermedad venérea, como ciertas situaciones, confusiones que hay en cuanto a la vida sexual. Por el contrario, les proporcionan este camino correcto de pureza, le van a proporcionar una tranquilidad a su vida y a su espíritu. Entonces hay que inculcar en ellos que la pureza sexual los va a proteger de una inseguridad sexual, de riesgos acerca de todo lo que hay en cuanto a la parte del libertinaje sexual. Les proporciona un ambiente de confianza entre esposos una vez que lleguen a formar una relación marital. Debemos enseñarles cómo la pureza sexual antes y dentro del matrimonio proporcionan intimidad entre los esposos, los protege de las consecuencias de la inmoralidad, de la desconfianza, del desengaño, del dolor, de la tensión, de la vaciedad y de muchos otros sentimientos negativos. Entonces, tú y yo tenemos esta tarea, la tarea de cuidar a nuestros hijos en medio de esta situación. Y bueno, la actividad que tendremos en esta semana para nuestro foro es dos cosas. Una, la pregunta, ¿te comunicas con tus hijos con relación a la parte sexual? Tal vez podemos pensar en Ubaldo, que su hija pues es pequeñita, tiene 5 o 6 años, pero ¿cómo nos comunicamos aún con ellos en esta parte? Porque tal vez podemos pensar y decir, ella no tiene la edad para poder hablar de esto, pero ¿cómo? Hablando de esto y de lo que hemos visto en esta clase, ¿cómo podemos hablarles de ello, no? Y la segunda es, identifica una de las áreas mencionadas en esta lección en las que te gustaría mejorar y considera lo que puedes hacer para lograrlo. Entonces, primero aquí será identificar el área y luego, ¿qué puedes hacer para mejorar en esta parte? ¿Ok? Entonces, estas dos serán lo que tendremos que tomar en cuenta para esta semana, para la parte de nuestro foro. La siguiente lección, la 4, es la verdad del Padre. Una vez que hemos hablado de la parte sexual, ahora tendremos que hablar de la verdad del Padre que podemos visualizar en nosotros. Y esto tiene que ver con la forma de hablar, con cómo hablamos, con nuestra lengua y las cosas que hablamos acerca de la verdad. Fíjate, ahí hablando nuevamente de encuestas y de datos, o sea, una encuesta realizada entre estudiantes de los 2 últimos años de secundaria con excelentes calificaciones,
casi el 80% admitió haber sido deshonesto en algo, como copiar la tarea de otro estudiante o copiar en un examen. Y esto es muy común entre los chicos, entre los jóvenes, el poder hacer algo deshonesto para obtener un beneficio. El ejemplo muy claro en la escuela, pues es copiar, el ejemplo es decir una mentira para librarte de un castigo o cuestiones así, y pensar que como nadie te ve, pues no sucede nada con esto. Hay un muy buen libro que les recomiendo que se llama ¿Es bueno o es malo? De Josh McDowell, del mismo autor de este libro, donde este libro nos habla de que hoy los jóvenes prácticamente no pueden identificar qué es bueno y qué es malo. O sea, derivado de la cultura en la que vivimos, de las situaciones que pasamos, de las cosas que enfrentamos, hoy muchos jóvenes ya no pueden identificar. Y no solamente hablo de jóvenes de afuera, sino también de la iglesia. El ejemplo es, dice, el estudio llevado a cabo para la campaña ¿Es bueno o es malo? Reveló altos niveles de engaño y deshonestidad entre jóvenes cristianos. La encuesta a 3.795 adolescentes en iglesias indica que 2 de cada 3 afirmaron haber mentido a su padre, a su maestro o a otra persona mayor en los últimos 3 meses. Algunos menos dijeron haber mentido a un amigo o a un compañero en el mismo periodo. Más de un tercio admitió que había copiado en un examen o en alguna otra evaluación dentro de esos mismos 3 meses, y casi una sexta parte dijo que recientemente había robado dinero o alguna pertenencia ajena que no era de él. Solo jóvenes cristianos, solo jóvenes de iglesia. Esta es una realidad entre nuestros jóvenes. De repente esta justificación de una mentira piadosa o el hacer algo para salir de un problema, y de repente pensamos que, bueno, pues que es algo que pues no tiene mucha importancia, que no nos va a afectar, que como nadie lo vio, pues no va a ir más allá acerca de esto. En realidad, el ejemplo que podemos dar como padres en ello, esto es fundamental como padres. La investigación de la cual estamos hablando indica que nuestra juventud considera el engaño como una manera fácil de avanzar, como una forma fácil de salir de los problemas, ¿no? Ven a la deshonestidad como una manera de impresionar a sus amigos y lograr la aprobación de sus padres, por ejemplo, con las calificaciones. Ni siquiera están convencidos de que sea malo y rara vez ven las consecuencias negativas del engaño y los resultados positivos de la honestidad. Vivimos hoy en un mundo de corrupción, vivimos hoy en un mundo donde cualquiera hace algo malo y no es mal visto, donde poder obtener un beneficio de algo, aunque no sea de forma honesta, pues es un beneficio que yo tengo que aprovechar, y hasta sería hasta tonto si no lo hago, ¿no? Pensando en lo que sucede hoy. Entonces, yo en lo particular, y desearía que todos en la iglesia, yo no quiero que mis hijos cometan ese error, que se vean inmersos en ese tipo de cultura. Yo quiero que lleguen a ser hombres y mujeres de integridad. No quiero que engañen, no quiero que me mientan a mí ni a nadie. No quiero que tomen cosas que no les pertenecen. Quiero que siempre me digan la verdad, que vivan vidas honestas, que no se metan en lo ajeno, que por la manera en que viven y trabajan en su vida cotidiana, se ganen el respeto de las demás personas, que puedan ser hombres y mujeres íntegros. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Esto es fundamental, y esto viene de Dios, ¿no? No es algo que podamos inventar hoy como hablando de la ética o hablando de alguna otra cuestión. Vamos a ver el ejemplo ahí en la palabra de Dios, en Éxodo capítulo 20, 15 y 16, donde se nos habla de los mandamientos, de las tablas que recibe Moisés. Cuando Dios se le aparece a Moisés en la montaña del Sinaí, le emite ciertos mandatos, cosas que la gente, en las cuales no debería de caer. Entre ellas dos, una es no robarás, y otra es no darás falso testimonio contra tu prójimo, que se traduce como no mentir, ¿no? También como no decir mentiras. Entonces, para Dios esto es importante, para Dios esto es fundamental, es algo que Él ve en nosotros, es algo que Él desea y anhela en nuestras vidas, y no solamente que nosotros lo veamos como algo muy simple, muy sencillo, y de lo cual salimos de algún problema. En el transcurso también del peregrinar con el pueblo de Israel, y en la revelación que Dios daba a Moisés, Dios le reitera, Dios le amplifica y Dios le amplía los preceptos, estos mandamientos que da en las tablas. Y en Levítico 19, entre el 11 y el 13, encontramos que no robes, no mientas, que no se engañen el uno al otro,
que no jures falsamente, que no oprimas a tu prójimo ni le robes. Son principios que en la Biblia vienen y que hoy nos sirven para poder vivir, ¿no? Entre bien entre los hombres y las mujeres. Y de repente en México surge un prócer de la patria que se llama Benito Juárez y que dice que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Pero sin embargo la Biblia lo menciona miles de años antes, ¿no? Las relaciones, ¿cómo son las relaciones entre los hombres, ¿no? Entre unos y otros, y habla de no robar, de no mentir, de no engañar, de no jurar falsamente, de no oprimir al otro, de no robarle. Son cosas que la Biblia menciona desde hace mucho tiempo, pero que hoy se nos han olvidado y que hoy nuestras prácticas nos llevan a cometer pecaditos, pensamos nosotros, pero que son fundamentales como padres y como para el ejemplo para nuestros hijos. Entonces, Dios se esforzó por aclararle al pueblo que mentir y engañar y robar es malo. Imagínate la convivencia del pueblo de Israel. Imagínate, dice la palabra de Dios, que solo de Egipto, contabilizando solo a los hombres, salieron 600,000 hombres, sin contar a los niños, sin contar a las mujeres. Entonces, fácil, era más de 1 millón de personas que seguía creciendo cada vez más. ¿Cómo convivir? ¿Cómo vivir en medio de tanta gente solamente a través de estos mandamientos correctos entre unos y otros? Entonces, mentir, engañar y robar para Dios en ese tiempo era malo, para Dios hoy sigue siendo malo. Entonces, estos mandamientos revelan el principio o principios que Dios valora. El principio de la honradez como la cualidad de ser fiel, transparente, digno de confianza delante de Dios. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero le agradan los que actúan con verdad. Entonces, esto es fundamental. Hace algunos años fuimos a una reunión juvenil a Veracruz con los jóvenes. Entonces sucedió que no nos estábamos quedando en el mismo lugar, bueno, sí en la misma casa, pero no todos en el mismo lugar. Y de repente en la noche nuestros jóvenes por ahí se organizaron, se juntaron y se pusieron a hablar de cosas medias raras, de cosas de tipo algunas sexuales y cuestiones así. Y como les comento, la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Nosotros no nos enteramos de esa reunión, pero por azares del destino nos tuvimos que enterar, a alguno de ellos se le salió, y entonces eh, tuve que juntar a todos los hombres y los tuve que confrontar acerca de esto y los tuve que tratar de llevar hasta el punto de que ellos se dieran cuenta que eso que habían hecho estuvo incorrecto, para que ellos mismos delante de todos confesaran esta parte y decir, perdóname, perdóname por haber caído en esta parte, perdóname por haber fallado en ello. Entonces, es algo que tenemos que ayudar, es algo que tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos en todo esto. Enseñarles que el principio de la honradez no posee un valor intrínseco, sino que es una virtud, porque tiene su origen y naturaleza en el carácter de Dios. Dios nunca nos va a mentir, Dios nunca nos va a engañar. Entonces, algo que es parte de la naturaleza y el carácter de Dios que yo puedo aprender y puedo practicar. ¿Qué es lo que quiero como padre? Bueno, perdón, que mis hijos comprendan que Dios es veraz, es real, que todo lo que es como Dios es bueno y todo lo que no es como Él es malo. Todo lo que está fuera del plan de Dios es malo. Entonces, yo quiero reflejar esta imagen de Dios veraz en mi papel de padre. Quiero que mis hijos reflejen su imagen siendo honestos e íntegros también, que se den cuenta de esta parte. Quiero que comprendan que ser honesto es lo mejor, es lo bueno, lo mejor que hay, porque complace a Dios, porque estoy bien delante de Él, porque reflejo la naturaleza de Dios y porque muestra la imagen de Él a los demás. Imagínate por un momento cómo Dios da toda esta serie de directrices, de mandamientos en la ley, pero lo difícil y lo triste que es para Dios ver que ningún hombre podía cumplir la ley. Cuando Dios crea a Adán, lo que él ve en Adán es un espejo. Y dice la palabra que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando Dios veía a Adán antes de que pecara, lo que veía era el reflejo del mismo. O sea, Dios mismo se veía reflejado en Adán y wow, yo creo que era algo increíble, una sensación para Dios tremenda, poder ver en el hombre su reflejo, la pureza, la honestidad, la verdad, todas las características de él vistas en Adán y en Eva, ¿no? También después.
Sin embargo, imagínate la gran decepción para Dios, después de que Adán y Eva pecan, no poder volver a ver esa imagen, no poder volver a encontrar en ese espejo su imagen y ver ya no eso, sino ahora ver pecado, ahora ver maldad, ahora ver impureza, ahora ver deshonestidad en medio de todo esto. Para Dios fue difícil, para Dios fue algo que dolía en su corazón, el no poder encontrar esto. Pero Dios no se conforma con ello. Dios sabe y conoce que los deseos del hombre están enfocados en el pecado. Cuando Dios decide destruir en Génesis capítulo 6 al hombre por el pecado y la multiplicación de la maldad, se da cuenta cuando salen del arca y se ve pues todo lo que ha pasado, dice que a Dios le dolió su corazón. Uh, el ver que es difícil que el hombre, es imposible prácticamente que el hombre haga lo bueno. Y entonces Dios lucha a través de la historia por buscar un hombre en el cual pueda ver su imagen nuevamente reflejada. Y hay destellos de ciertos hombres, Moisés, Abraham, David, como estos hombres íntegros, pero que aún con toda su integridad mostraban esta debilidad humana. Y no es hasta el Evangelio de Juan cuando encontramos la figura de un hombre llamado Jesús, en el cual el Padre declara después de que es bautizado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencias. Hasta ese momento, Dios vuelve a encontrar un hombre en el cual puede verse reflejado, un hombre honesto, un hombre íntegro, un hombre puro llamado Jesús. Y por eso es que hay una frase tan elocuente para decir, Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencias. El Espíritu Santo desciende, se posa sobre Jesús y nuevamente aquello que sucedió desde el inicio de la creación se repite. Nuevamente Dios puede verse reflejado en un ser humano, en su Hijo Jesús. Y Jesús viene para restaurar nuestras vidas, Jesús viene para redimir nuestras vidas. Si tú recuerdas, cuando se construye el tabernáculo y posteriormente el templo, había una cortina de separación, no podíamos acceder a Dios, no había acceso al Padre, había una separación por nuestro pecado. Pero una vez que hay un sacrificio perfecto, la cortina es rota, la cortina es quitada y ahora hay acceso al Padre. Ahora nuevamente el Padre puede ver en nosotros, podemos tener esa cercanía a través de Jesús. Puede ver en nosotros ese hombre y esa mujer, los cuales él pensó, él soñó, él diseñó y él creó, y nuevamente hay un reflejo en nosotros. Es obvio que fallamos, como lo comentamos hace unos instantes, es obvio que pecamos, es obvio que seguimos siendo débiles, pero gracias al sacrificio de Jesucristo es que el Padre puede ver en nosotros ese hombre y esa mujer reflejado en ello. Y entonces nosotros podemos adoptar, si queremos, este estilo de vida, un modelo de integridad, no un modelo de perfección, quiero decir. O sea, obviamente Jesús nos dice, sead perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y sí, y podríamos alcanzar seguramente la perfección, pero si no llegamos a esa perfección, por lo menos un modelo de integridad, un modelo que no tenga dobleces, ¿no? Que no tenga un doblez. Entonces, el ejemplo es, Dios le da a Israel un modelo para la enseñanza de la verdad a nuestros hijos, cuando en Deuteronomio 6, 4 y 7 le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la clave viene aquí, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué importante es guardar estos preceptos, estos mandamientos, adoptarlos como propios, pero no solamente quedártelos, sino enseñarlos a tus hijos, repetírselos. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Deuteronomio, dice, ponlas en un cuadro para que tus hijos las vean constantemente, átales un cordón en su dedo para que se acuerden de ello y constantemente. Y esa es nuestra mente. Nuestra mente funciona a base de repeticiones. Y hasta que adopta algo como parte de su filosofía de vida, es repetirlo, 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 hasta que lo hago mío, ¿no? Hasta que lo hago parte de mí. Entonces, por eso es repítelo, repítelo, repítelo a tus hijos, háblale de ellos en todo momento, cuando vas por el camino, cuando se van a acostar, cuando se levantan, cuando están en casa, cuando están afuera, prácticamente en todo momento.
Este es un modelo de enseñanza de la verdad que Dios le dio a Israel para con sus hijos. Y no es raro darnos cuenta que en el tiempo de Jesús, los niños pequeños de 5 o 6 años a esa edad se sabían de memoria toda la Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia se los sabían de memoria, porque era repetir, 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 hasta que se lo aprendían. No solo esto, sino ver que lo cumplieran. En la adolescencia, cuando un joven judío de aquel tiempo entraba a la adolescencia, no solo se sabía la Torá, se sabía todo el Antiguo Testamento de memoria. Es el modelo de enseñanza que tenía el pueblo judío, el pueblo de Israel, y eran los resultados que había, la santidad que había para Dios de parte de las familias. Entonces, Dios lo dice con claridad. Si queremos transmitir a nuestros hijos valores como la honestidad, debemos ejemplificar esos valores, no solo enseñárselos, sino ejemplificarlos en nuestra propia vida. El ejemplo es en el libro Quitando malezas y sembrando semillas de Dennis Rainey. Este hombre dice de su padre, dice, como muchachito impresionable, mi radar captaba más de la vida de mi papá de lo que jamás se imaginó él. Dice, durante mis azarosos años adolescentes, él era el ejemplo y el héroe que necesitaba, y todavía lo es. Me enseñó la importancia del trabajo tenaz, de completar una tarea emprendida. Aprendí de él qué significa un compromiso duradero. Nunca tuve miedo de que mis padres se divorciaran. Papá estaba absolutamente comprometido con mi papá. Me sentía seguro y protegido. Y lo que es más importante, me enseñó sobre el carácter. Él hacía lo correcto, aun cuando nadie lo observaba. Nunca lo oí hablar de mentir sobre los impuestos. Los pagaba y no se quejaba. Su integridad era impecable. Nunca lo oí mentir y sus ojos siempre demandaban que se le respondiera con la misma veracidad. La imagen mental de su carácter sigue hoy motivándome e impulsándome. Increíble, ¿no? El ejemplo que este hombre habla que tuvo de su padre. Lamentablemente, muchos de nosotros no tuvimos un padre cristiano, por lo menos yo no lo tuve. Y los ejemplos, así como él habla de mi padre, era todo lo contrario. Todo lo contrario, era un hombre difícil, era un hombre poco cariñoso, era un hombre que mentía para salir de sus situaciones. Recuerdo mucho cuando a mi papá le gustaba mucho endeudarse y para salir de sus deudas era mentir, ¿no? Y entonces una imagen que tengo muy, muy grabada era como las personas que cobraban iban a la casa y tocaban. Y cuando mi papá se asomaba a la ventana para ver quién era y se daba cuenta, me mandaba a mí a abrir y me decía, dile que no estoy. Y yo tenía que mentir por mi papá. Y para mí era doloroso, era vergonzoso enfrentarme a esas cosas porque las personas se daban cuenta que yo estaba mintiendo, que no era verdad lo que estaba diciendo. Y era vergonzoso. Y entonces, como aprendí de ello, yo dije, yo nunca voy a hacer eso con mis hijas o con mis hijos. Yo nunca los voy a exponer a una situación así. Nunca les voy a pedir que mientan por mí, por ocultar algo, una falla mía en mi vida. Entonces, esto es bueno, o sea, es bueno aprender, obviamente, cuidar estas cosas. Yo no condeno a mi papá porque es un hecho que él tampoco tuvo un modelo paterno, que no conoció de Dios para poder aprender de estas cosas. Pero nosotros estamos a tiempo de corregir todavía muchas cosas en nosotros, en la vida de nuestros hijos, a través de estos ejemplos. Si yo no tuve el mejor ejemplo de mi padre, puedo aprender de esto, puedo cuidar mi vida, puedo cuidar la vida de ellos, darles un mejor ejemplo para que en el futuro sus hijos de ellos y ellos mismos tengan también mejores oportunidades. Debo de cultivar la vulnerabilidad y la transparencia, de lo que también hablábamos hace rato. Debo de ser vulnerable. Generalmente nuestro orgullo o nuestra seguridad o esta parte, el no sentirnos vulnerables nos hace vernos fuertes y cosas así ante la gente, ante nuestra propia familia, ante la iglesia. Pero en realidad ser vulnerables y transparentes creo que es uno de los mejores principios que podemos adoptar en nuestra vida. Entonces, para desarrollar la honradez en nuestros hijos, se requiere que seamos honrados delante de ellos, en los ejemplos que les damos. Una encuesta realizada entre jóvenes que asisten a la iglesia, que hemos citado anteriormente, revela que el 37% dice que rara vez o nunca oyen a sus padres admitir que se han equivocado en algo que han dicho o hecho. A veces pensamos que como padres, reconocer un error, reconocer una falla delante de nuestros hijos
nos pierde poder, ¿no? O sea, perdemos poder o nuestra figura paterna delante de ellos. Entonces, esto no es así. En realidad, es todo lo contrario. Si reconocemos nuestros errores, nuestras fallas, nuestras falencias delante de ellos, al contrario, ellos podrán ver un mejor ejemplo en nosotros. Entonces, poco vale que hablemos a nuestros hijos instándoles a ser honestos si nosotros no estamos dispuestos a ser honestos con ellos mismos. Entonces, es difícil admitir un error, pero es necesario si queremos formar hijos que valoren la honestidad. Un ejemplo que nos da en el libro Josh McDowell dice, hace poco con mi esposa, dice, y yo, y toda la familia nos mudamos de California a Texas. Y dice, y mi hija de 15 años tuvo problemas por el cambio. Una noche, Katy hizo un comentario que expresaba esos problemas, dice, y yo como papá me alteré. Dije cosas crueles y fui agresivo con ella. Ella se fue a su cuarto y yo me fui a acostar. Unos 15 minutos después, mi esposa se acercó y me despertó. Tienes que disculparte con Katy, me dijo. Lo que le dijiste le dolió. En mi somnolencia y orgullo contesté, lo haré mañana. No, insistió mi esposa, tienes que hacerlo hoy mismo. Así que me vestí, fui al cuarto de mi hija y le pedí perdón. Admití que había actuado mal, que no había reaccionado como debería haberlo hecho y le dije que lo sentía. Esos momentos de penosa sinceridad con mi hija significaron mucho para nuestra relación y su comprensión de lo que es la honestidad. Entonces, cuando erramos, necesitamos confesarlo sinceramente a Dios, pero también a nuestros hijos, ¿no? Y si es posible, enmendar el mal, corregirlo, seguir adelante. Los chicos van a darse cuenta de esto. Los chicos van a tener respeto por nosotros cuando hablamos de estas cosas y cuando damos esos ejemplos. Lo van a recordar, ¿no? Y puede que lo imiten. O sea, si ellos los guiamos por un buen camino, seguramente van a imitar estos ejemplos en nosotros. Enseñando también la honradez a nuestros hijos es parte de esto. Nuestros hijos conocen el precepto de no mentir, es un mandamiento y todos lo conocemos. Yo creo que no hay persona en el mundo que no conozca este precepto, pero no ven la verdad en su totalidad, no ven a la persona más importante del universo en la cual se basa este precepto. Jesús declaró que la verdad, si estamos en la verdad, si conociéramos la verdad, esa misma verdad nos hará libres de todo, ¿no? En general. Entonces, conocer esto es fundamental. ¿Quién es quien dio este precepto y por qué conocer la verdad? Y hablar con la verdad es fundamental. Entonces, el consejo aquí es aprovechemos las oportunidades que se presentan para enseñar a nuestros hijos como valor de la honestidad, ¿no? Y el hecho de que la honradez es buena, porque Dios es real, Dios es veraz y Dios es quien se agrada de esto. Como ejemplos podemos aprovechar lo que ya decíamos, un noticiero de televisión, la alarma de un auto que está sonando porque alguien quería robar algo, son como ejemplos que nos pueden ayudar para dialogar sobre cómo es el mundo y cómo podría ser el mundo diferente si todos fuéramos honrados, veraces, como lo es Dios. No tendríamos que cerrar nuestras casas con llave, ponerle seguro o ponerle una cadena a nuestra bicicleta o tener un sistema de alarma integrado en nuestra casa, porque si todos fueran honestos, si todos dijeran la verdad, sería un mejor mundo. Un ejemplo de esto que podemos ver es cómo, por ejemplo, en otros países, esto es cultural inclusive. Tú puedes en ciertos lugares del mundo como Japón encontrar afuera de las estaciones del metro paraguas ahí, ¿no? Un montón de paraguas donde cada uno puede tomar un paraguas sin ningún problema y sabe que cuando llegue a otro lugar donde ya no lo ocupe lo va a dejar y sabe que no es suyo, que no se lo tiene que llevar a su casa. Son cuestiones de honestidad, ¿no? Lugares donde hay bicicletas, donde la gente las puede tomar, las puede usar y no se las lleva a su casa. Llega a otro lugar donde están los depósitos de estos instrumentos y los dejan. Sin embargo, en nuestro país o en nuestra cultura esto es difícil. Se hizo un experimento, se dejaba una cartera en ciertos lugares públicos como casetas telefónicas y en muchos lugares, en muchos países, la cartera llevaba datos de la persona y entonces las personas hablaban y quedaban de entregarle la cartera a la persona y se le entregaba. Lamentablemente, en nuestro país, en México, el experimento resultó todo lo contrario. Yo creo que de 10 carteras que se dejaban, solo 9 regresaban. Solo una era la que podía regresar a su dueño. ¿Por qué? Porque no somos honestos. ¿Por qué? Porque no somos honrados. ¿Por qué? Porque vemos una oportunidad y la aprovechamos, una oportunidad de beneficio y la aprovechamos. Entonces, es algo que tenemos que ayudarle a nuestros hijos. Cualquier cosa
que podamos ver en el mundo y que por ello aprovecharlo sería muy bueno para enseñarle a nuestros hijos. Aprovecha cuando sales de compras para reforzar las normas de Dios sobre la honradez. Por ejemplo, deja que ellos paguen, que ellos le den el dinero al cajero, o bien que inserten las monedas en las máquinas de cobrar los estacionamientos, y aproveche este tiempo para dialogar con ellos de por qué es importante la honestidad, por qué tenemos que pagar estos servicios, por qué tenemos que dar el dinero correcto al cajero, por qué si nos dan de más debemos regresarlo. Todo esto es fundamental que a nuestros hijos les vayamos enseñando esto, ¿no? Guía a tus hijos mayores sobre cómo los negocios tienen que compensar los robos, ¿no? Por ejemplo, de mercancía, alcanzando los precios y cómo esto frustra el ideal de Dios. Por ejemplo, un centro comercial, las cosas que se roban y todo esto y cómo afecta a los trabajadores, a los dueños de las empresas. Entonces, esto es fundamental. Estimula la honradez en tus hijos. Cuando nuestros hijos son pequeños, tal vez nos podemos dar cuenta de que estamos estimulando una falta de veracidad en ellos, ¿no? Por la forma en cómo reaccionamos a ciertas situaciones. Si entramos, por ejemplo, en una habitación y vemos al niño y algún objeto roto, lo que generalmente hacemos como papás, le preguntamos, ¿lo rompiste tú? Así como una pregunta. O a veces respondemos a los gritos de uno de los niños y lo encontramos llorando. Y si están, por ejemplo, dos hermanos y su hermano está tratando de callarlo, le preguntamos, ¿le pegaste a tu hermanito? Entonces, esa no es una manera muy recomendable de poder atender estas situaciones. Entonces, hay que cambiar un poco nuestra manera de confrontar esta forma con nuestros hijos porque ellos en su mente, si les preguntamos de esta forma, ellos buscan cómo responder de forma que salgan de este lío o de ese problema. Entonces, casi podemos ver los engranajes dando vuelta en sus cabecitas pensando, sé cuál es la respuesta verdadera, pero la respuesta verdadera me va a meter en un lío con mi papá. Entonces, voy a probar una mentira para ver si él me la cree y me puede dar resultado. Entonces, con este tipo de preguntas de si tú le pegaste a tu hermanito o tú rompiste esto, lo que hacemos es estimular la deshonestidad de nuestros hijos, porque con ello ellos se sienten casi obligados a mentir para salir, obviamente, de esa situación. Entonces, lo que podemos hacer es facilitar su contestación veraz, preguntando en un tono serio, pero no enojado. Entonces, la afirmación que podemos hacer es, rompiste ese objeto, ¿no es cierto? O la que podemos hacer cuando le pegó a su hermano es, ¿por qué le pegaste a tu hermano? Entonces, el nuevo método estimula la verdad y la veracidad en ellos. O sea, no les demos oportunidad, no les demos salida para que puedan mentir, sino que asuman su responsabilidad y que nos muestren por qué hicieron las cosas y obviamente ayudarles. Entonces, para estimular la honradez en nuestros hijos, debemos aprender que dar un sermón, criticar, discutir y ponernos a pelear no es lo más eficaz para corregir a nuestros hijos. Entonces, tenemos que tratar de frenar esta parte, la ira en nosotros, el ser tentados a relacionarnos con nuestros hijos solo en base a una lista de reglas, cosas que deben de cumplir. Entonces, hay ocasiones cuando nuestros hijos necesitan sentir nuestro enojo ante su persistente falla o desobediencia, pero estas deben de ser poco frecuentes. Más bien, tenemos que equilibrarlas con abundancia de palabras que subrayan sus fortalezas, los puntos fuertes y las cualidades positivas en nuestros hijos. Entonces, algunos ejemplos. También podemos premiar la honradez. El ejemplo es 15 de cada 20 jóvenes dicen que es más fácil obtener la atención de sus padres si hacen algo malo. Entonces, el padre se enoja si el chico hizo algo malo, por ejemplo, con las calificaciones, si obtiene malas calificaciones, es más fácil que el papá le ponga atención. En el libro El jefe en un minuto, se estimula a los jefes de una organización a circular entre sus empleados, buscando captarlos haciendo algo bien, no algo mal, sino algo bien, para poder demostrarles su aprecio y su estímulo por los esfuerzos de ellos. Entonces, el ejemplo que tenemos en una organización de esto es que los trabajadores se van a sentir bien, porque generalmente lo que hacemos los jefes es buscar errores y resaltarlos y hacerlos muy evidentes en los trabajadores. Si hacemos todo lo contrario, actuará al revés, ¿no? Esta parte, reconocer lo que se está haciendo bien. ¿Cómo lo podemos hacer con nuestros hijos? Igual, busca captar a tus hijos haciendo algo bien. Por ejemplo, sacar la basura. Cuando lo hacen, pues agradéceselos. Cuando hacen tareas de la escuela y las hicieron bien, igual agradéceselos, coméntales que valoras la manera en que ellos ponen atención, en que cumplen con sus tareas.
cuando ordenan su recámara, reconóceselos, ¿no? Cómo cuidan sus cosas, cómo tienen ordenado, o sea, darle las gracias, eso es algo bueno, ¿no? Entonces, esta técnica puede influir sobre su actitud y puede reforzar su buena conducta en ellos. Es algo motivante, ¿no? Entonces, son pequeñas cositas, pequeños detalles que nos hacen como padres poder actuar. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a hacer suyas las normas de Dios sobre la honradez? Bueno, ayudar a nuestros hijos a adoptar estas normas de Dios sobre la honestidad tiene que ser una prioridad, como un padre que anhela reflejar la imagen de Dios en uno mismo. Entonces, nuestros hijos quizás vean valores piadosos en nosotros, ¿no? Tal vez esta parte de llegar temprano, de ir todos los domingos al servicio, de llegar temprano, pueden ser ciertos valores. Y hasta a veces nos oyen hablar con convicción de nuestra fe y todo esto, pero en realidad, a menos que hagamos suyos, o sea, nuestros estos valores, seguirán ellos siendo vulnerables y cederán ante las presiones. En realidad, llegar temprano los domingos, en realidad, todos los domingos, puede ser hasta una costumbre. Entonces, realmente donde podemos mostrarnos verdaderamente quiénes somos, será afuera, será en la calle, será cuando interactuamos con otras personas, en cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Eso es lo fundamental delante de nuestros hijos. Entonces, nuestros hijos pueden tener respuestas correctas, pero actitudes incorrectas, ¿no? Como también nosotros. Entonces, la meta es alimentar la motivación interior de nuestros hijos. Esto que los impulse para honrar a Dios, para honrar a Jesús, a vivir una vida responsable, una vida productiva, una vida que respete y se centre en nuestro prójimo, una vida que brote de la relación con el Señor, que practique la obediencia como consecuencia de esta relación. Vamos a Juan, por favor, al Evangelio, Juan capítulo 14, y vamos a leer versículos 21 al 24. Si alguno de ustedes me quiere ayudar, por favor, a leerlo. Juan capítulo 14, versículos 21 y 24. Lo tengo acá, bueno, en Reina Valera. Dice la Sí, palabra de Dios, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. gracias. Esto implica amor, ¿verdad? Como está mencionando acá, el amar a Dios y el cumplir lo que Dios espera de nosotros. Entonces dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, no es hacer algo por hacerlo, por cumplir un requisito, sino en realidad hacemos las cosas porque amamos a Dios, porque queremos estar bien con Él, porque queremos estar en paz con Él. Dice, y el que me ama también será amado por mi Padre. Habla sí, de mandamientos, habla de estas reglas, pero habla de una relación, ¿no? Va también más allá con una relación con el Señor, de practicar la obediencia como consecuencia de tener una relación con Dios. Entonces, el adoptar estos valores es un proceso, no es algo que podamos hacer de un día para otro, de la noche a la mañana. Es un proceso que vamos trabajando y que tal vez, pues, hagamos toda nuestra vida, ¿no? Será un tiempo como un proceso que hasta el día que nos muramos sigamos luchando y trabajando con esto. Pero empieza con información, empieza con la propia palabra, empieza con los principios bíblicos que vienen. Entonces, dediquemos tiempo a compartir información con nuestros hijos, enseñando sobre la honestidad, enseñando sobre los beneficios de la honestidad. Anoche estábamos leyendo Juan capítulo 2 y el Salmo número 2. Estábamos leyendo aquí en la casa y de repente mi hija nos hace una pregunta, mi hija la pequeña, porque hablábamos de Jesús y de los milagros, hablaba ahí de las bodas de Caná y hablaba de cuando Jesús expulsa a los vendedores del templo, y de repente mi hija nos hace una pregunta, dice, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Y cuál es la verdadera? Y de repente, híjole, dices, ¿qué le digo, no? ¿Qué le digo? Y bueno, pues lo que le dijimos es, la religión correcta es hacer lo que Dios te pide. O sea, puede ser que
Hay muchos nombres, muchas religiones, muchas cuestiones, pero en realidad la única religión correcta es obedecer a Dios, ser honesto, tener una obediencia como consecuencia de una relación con Dios. Y a veces nuestros hijos nos van a preguntar ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas. Y lo más fácil a veces como papá es, ¿cuál es la religión verdadera? Pues la mía, la nuestra iglesia. En realidad, esto va mucho más allá, ¿no? Va más allá de grupos, sino es una relación con Dios, de hacer, de ser obediente, de cumplir lo que Dios quiere. Entonces, esto es fundamental enseñárselo a nuestros hijos. Entonces, esta interacción con la verdad es el próximo paso. Animar a nuestros hijos a poner a prueba la información que tienen para ver si es válida y ver cómo se aplica en diversas situaciones. Y aquí es donde nosotros como padres nos involucramos, conversando con nuestros hijos de una manera adecuada, cortés, considerada, y preguntando a nuestros hijos, animándonos, también animándolos a ellos a hacernos preguntas a nosotros, tratar de captar su percepción de la realidad, de cómo es la vida, de la información, de las verdades. Hace unas semanas hubo aquí en México un movimiento que se llamó el 9 Nadie se mueve y que fue de las mujeres. El día 9 de marzo, pues ninguna mujer iba a salir de casa, solamente iba a ser un día de puros hombres y todo esto. Por eso tiene que ver con la equidad de género. Y obviamente tenía buenos principios esta idea, pero no todo es correcto, no todo es este enfoque que se tiene en esta filosofía, en esta idea. Es un hecho, sí, que ha habido abusos de parte de los hombres a las mujeres y todo esto. Entonces, aprovechar para enseñarle a nuestras hijas, por ejemplo, cosas acerca de esto es fundamental. Sucedió en el grupo de los jóvenes que una de las chicas iba a ir, porque un día antes, el 8, iba a haber una marcha para expresar, pero vimos las expresiones de odio, de rabia de las mujeres en medio de esta marcha. Y vimos los destrozos que hicieron en medio de las tiendas, los monumentos y todo lo que se transmitió, ¿no? Acerca de las mujeres. Entonces, una de las chicas del grupo quería ir a esta marcha y tuvimos que hablar con ella y decirle, pero tú, ¿para qué vas a esta marcha? ¿Tú qué buscas con esto? O sea, ¿cuál es tu sentido de estar en esto? O sea, es un hecho que puedes estar de acuerdo con mucho de lo que las chicas piensan o estas mujeres, pero no es nuestro papel como cristianos estar en lugares así y en marchas de este tipo, ¿no? Entonces, debemos de cuidar a nuestros jóvenes, cuidar a nuestros hijos en medio de estas situaciones. Entonces, seamos ejemplo para ellos y obviamente animémosle, preguntémosle qué piensan, cuál es su percepción, ayudémosle con información, con nuevas verdades, que todo esté basado en la palabra, será fundamental en esto, ¿no? El siguiente paso involucra implementar los resultados de esta información y de la interacción a nuestro estilo de vida. Entonces, tratemos de ayudar a nuestros hijos a poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que hemos descubierto por medio de pruebas, por medio de experiencias. Ayudémosle a buscar formas prácticas de aplicar la verdad, ¿no? Tal vez en un examen, tal vez en una compra, como ya habíamos comentado. Hagámosles preguntas como, ¿cómo se aplicará esto en tu conducta cotidiana? ¿O tendrá esto un impacto en tu manera en cómo manejas o cumples tus obligaciones o cómo reaccionas con tus maestros? Entonces, hablemos de todos los compromisos que ellos tienen, de todas las interacciones que ellos tienen con amigos, con maestros, con hermanos de la iglesia, con todo esto, ayudémosle a implementar los resultados de la información a la interacción del estilo de vida. En realidad esto es sabiduría. Pensamos de repente que la sabiduría es saber muchas cosas. No, eso es solo conocimiento. La sabiduría es la aplicación del conocimiento, es poder aplicar todo lo que aprendemos de forma correcta. Esa es la sabiduría, el tomar buenas decisiones, el aplicar correctamente lo que aprendemos. Si yo aprendiera todo, pero no lo practico, sería sumamente ilógico. Entonces, el proceso de internalizar la verdad de Dios es todo el tiempo, es permanente. La formación de los valores empieza desde los primeros años de nuestros hijos y van hasta la parte de la adolescencia. Los niños pequeños no tienen totalmente la madurez mental para poder procesar todas las ideas acerca del mundo, todo esto, pero si somos un ejemplo, si le enseñamos normas de Dios sobre la honestidad, durante los primeros años, ellos lo van a ir guardando en su cerebro y lo tendrán como recursos para poder usar en el futuro.
al llegar a ciertas etapas en su vida, de la adolescencia, este proceso les va a ayudar, ¿no? Les va a ayudar a internalizarse, a personalizar las normas de Dios en sus vidas y esto mostrarlo, hacerlo interactivo ante las demás personas. Y bueno, con esto finalizamos esta lección que es la verdad del Padre, hablando de la honestidad, de la integridad, de la honradez como aspectos importantes. ¿Qué actividades tendremos para la semana, para nuestro foro? Bueno, preguntas. ¿Qué estás haciendo tú para ser un ejemplo de vida íntegra ante tus hijos? Ahí tendrás que mostrar ciertos ejemplos. Otra pregunta es, ¿existen áreas en que eres menos honrado? Y ahí la pregunta o la recomendación es, sé sincero. O sea, sincérate, lo que decíamos, sé vulnerable, solamente va a ser entre nosotros, no se va a comentar ni se te va a evidenciar ante nadie, sino si eres menos honrado en ciertas cosas, pues sincérate con nosotros ahí. ¿Qué cambios necesitas hacer en estas áreas o cómo puedes mejorarlo, ¿no? Y por último, completa las siguientes frases. La primera es, una vez que tuve que pagar el precio por mi falta de honradez, ¿fue cuándo? Descríbela. Puede ser ahí, tal vez, delante de tus hijos, cuando hizo una mordida, un policía, no sé, algo que utilizaste para salir de una situación, una mentira, alguna cuestión. Y una vez coseché los beneficios de la honradez, ¿cuándo? O sea, son una cuestión comparativa. Uno, cuando tuviste que pagar el precio por la falta de honradez, pero otra, cuando cosechaste beneficios por ser honrado. Entonces, una negativa y una positiva. Ahí describes la experiencia que tuvimos, ¿ok? Pues no sé, me gustaría